Pacientes que padecen problemas de epilepsia, depresión y otras enfermedades han enfrentado una serie de dificultades a la hora de encontrar sus medicamentos. Esta situación se debería, por efecto, de la puesta en marcha de la bioequivalencia. Para conocer más detalles al respecto nos acompaña el presidente de la Cámara Nacional de Laboratorios, Adrián Vega. Gracias por su tiempo. ¿Cómo está? Muchas gracias, muy bien, muy amable. Gracias por la invitación. ¿Por qué con esta fiscalización que se ha realizado es posible encontrar menos fármacos y medicamentos genéricos? Bueno, no hay que olvidar que esto es un proceso que lleva ya más o menos 5 años de implementación de la bioequivalencia en el país. Un proceso que ha tenido una intensificación, diría yo, en los últimos 3 años, en que a los laboratorios se nos ha pedido un número importante y grande de moléculas a las cuales someter a estudios de bioequivalencia. ¿Qué significa el estudio de bioequivalencia? El estudio de equivalencia es un estudio que forma parte de los estudios para comparar efectos terapéuticos entre dos drogas, entre dos medicamentos, digamos lo mejor, ¿ya? Un medicamento que se le denomina innovador, ¿no es cierto?, o de referencia, y un medicamento que puede ser un producto similar o genérico, ¿ya? Entonces se comparan. ¿El genérico puede ser bioequivalente? El genérico puede ser bioequivalente, el similar también puede ser bioequivalente, ¿ya? En el fondo los similares son los genéricos de marca, que también se llaman, ¿ah? Ya, perfecto. ¿Y cuál es la dificultad que tienen entonces los laboratorios para poder, si es que en el fondo el genérico, el bioequivalente, es muy parecido en su composición a otro medicamento que no sé cómo se llame, que tenga un nombre de fantasía, ¿cierto? Correcto. ¿Cuál es la dificultad que tienen los laboratorios? Bueno, nosotros le hemos dicho a las autoridades sanitarias, tanto a las actuales como a las anteriores, que el problema radica en, muy sencillo, en que hay muchas moléculas, o sea, muchos medicamentos que están siendo sometidos a bioequivalencia, hay poco plazo, ha habido pocos plazos y hay pocos laboratorios certificados para realizar estudios de bioequivalencia. En el fondo, ese es el problema. El procedimiento que no tienen ha que sido llevar el adecuado a nuestro juicio. ¿Y qué es lo que les pide la ley que los hace dificultosos? Nos pide que hagamos bioequivalencia tanto in vitro o in vivo, que son las dos modalidades, ¿no es cierto?, in vitro también conocido como bioexención, ya en un plazo que no corresponde a lo que demoran estos estudios, ¿no es cierto?, y con un número de moléculas que excede la capacidad instalada del país para hacer estudios de bioequivalencia. Por lo tanto, a ustedes dicen que no les da el plazo para poder realizar esta bioequivalencia. Y se lo pregunto varias veces porque para aquellos que no somos expertos en cómo se realizan los fármacos y los remedios, es muy importante poder tener esta claridad. Usted dice que no le dan los tiempos, no le dan los plazos. Cuando se discutió la ley, ¿cierto?, cuando se hablaba respecto a la normativa, ¿no repararon en eso? Bueno, eso habría que preguntárselo a las autoridades. Nosotros se lo hicimos ver en su tiempo. Por eso le pregunto a usted. Claro, ¿Ustedes repararon? Nosotros reparamos, claro. Porque está claro que para hacer un estudio de bioequivalencia in vitro se demora alrededor de 4 a 5 meses. Y un estudio in vivo demora 7 o 8 meses dependiendo del número de pacientes. Ya, ¿y ustedes realizan ese tipo de estudio para finalmente certificar el remedio que van a poner después de venta en la farmacia? Claro, ¿eso es así? Exacto. Para certificar que su actividad terapéutica, sus efectos son similares al de referencia. Y usted tiene que hacer lo mismo con el remedio que cumple la misma función pero no es bioequivalente, ¿cierto? No necesariamente. ¿Por qué? Ya, porque la ley lo establece solamente para un determinado número de moléculas o de principios activos. No todos los medicamentos están sometidos a estudios de bioequivalencia. ¿Cuál es el por costo? Una serie de razones. Hay criterios que establece la Organización Mundial de la Salud, ¿ya?, en que se establece, ¿no es cierto?, por ejemplo, la ventana terapéutica, vale decir, cuál es el rango terapéutico, los años que lleva el producto en el mercado, el riesgo sanitario que implica, ¿no es cierto?, para el uso de la población. Y son alrededor de 7 o 8 criterios, ¿ya? Acá en Chile vemos nosotros que además se establecieron otros criterios de salud pública, aquellos medicamentos que están en el GES, en el auge, ¿no es cierto?, y aquellos medicamentos que son de mayor uso por la población nuestra, ¿ya? Y este procedimiento de bioequivalencia, que finalmente, de acuerdo a lo que usted señala, ¿cierto?, no dan los plazos para poder realizar los estudios que necesitan para la bioequivalencia, ha permitido que muchos de estos fármacos no estén a la disposición de quienes lo necesitan en la farmacia. ¿Eso es así? Yo quiero agregarle a lo que usted dice que además de que los plazos son cortos, no hay la capacidad instalada de laboratorios en el país para hacerlo. Sí, ahí está el problema, ese es el zapato chino.
¿Ya? Ahora, ¿cuál es la consecuencia? Que nosotros se le hicimos ver a las autoridades hace 3 años, y a las actuales también le hemos mencionado, es que como estos estudios son caros, ¿no es cierto?, son algunas moléculas que tienen poca rotación comercial, los laboratorios, muchos, incluso algunos de nuestros asociados, optaron por no hacer los estudios y retirar las moléculas del mercado. ¿Y no ofrecer ese producto? Y no ofrecer el producto, porque no se justificaba, ¿me entiendes? ¿El costo de realizar este estudio para la bioequivalencia es por parte de los laboratorios? Es por parte de los laboratorios, completamente. ¿Y cuál es el costo de poder realizar estos estudios? Actualmente un estudio de bioequivalencia in vitro está alrededor de los 11 a 12 millones de pesos. ¿Por fármaco? Por fármaco. Y por concentración. Por fármaco. ¿Y cuántos fármacos usted logra? Le voy a pedir toda la explicación. ¿Sí? ¿Cuántos fármacos usted logra, cierto, certificar para la venta con 11 millones de pesos? Uno. O sea, un producto. Un producto. Sí. O sea, un producto, ¿una cápsula? No, un producto. Por ejemplo, un alprazolam. Ya, un alprazolam. Claro. 11 millones de pesos. De una concentración determinada. Perfecto. O una enalaprila, por ejemplo, ya, de 5 miligramos. Ya, entonces voy a explicarme mejor. 11 a 12 millones de pesos. ¿Cuántos alprazolam usted logra certificar con 11 millones de pesos? ¿Para un año completo? Un producto. ¿Pero nada más. ¿Un producto es un comprimido? Claro. No, un producto, una marca, digámoslo así, ¿ya? Una marca. Ya, perfecto. Enalapril de 5 miligramos. Alprazolam, ¿ya? Carbamazepina, ¿no es cierto? ¿Ya? Claritromicina, 1. Ahora, si yo tengo 3, por ejemplo, concentraciones, voy a tener que hacer 2 o 3 estudios. Claro. ¿Y eso ha generado? Si usted se da cuenta, en este minuto hay alrededor de 438 productos bioequivalentes. ¿Ya? Exacto. 438. Yo creo que de esos 438, estimemos que la mitad se hizo por bioequivalencia in vitro. Tendría que usted multiplicar 219 por 12 millones de pesos. Y 219 por 60 millones de pesos. Esa es la inversión que ha hecho la industria nacional. ¿Y por qué, insisto en la pregunta, por qué entonces cuando ustedes sabían que, cierto, los laboratorios sabían que venía, cierto, esta bioequivalencia en la farmacia, no repararon en ese momento y no levantaron la voz en ese momento? No, si nosotros venimos con esta campaña hace 3 años. Esto no es de ahora. Incluso llegamos a la Contraloría nosotros a pedir más plazos. La Contraloría instruyó a la autoridad sanitaria que tenía que dar plazos razonables. Lamentablemente la autoridad sanitaria dio 6 meses, que parecía un chiste. ¿Y usted como laboratorio porque entonces? En el fondo era mantener el statu quo nada más. ¿Y usted como laboratorio entonces puede dejar sin producir determinado producto? ¿No es una obligación? Es decir, por usted? No es... Claro, no, o sea, la obligación está si uno tiene el producto sometido a estudio de equivalencia, ¿ya? Pero uno, si no tiene los medios, ya sea financieros, técnicos, o sencillamente porque las ventas de ese producto no financian el medicamento, lamentablemente no se pueden hacer. Esa es la verdad de las cosas. Y mucho de lo que está pasando ahora es eso. Porque uno ve, por ejemplo, en fluoxetina tenemos 4 medicamentos bioequivalentes y resulta que la oferta era de 12 hace un año atrás. ¿Qué pasó con los otros 8? No se hicieron los estudios. Tenemos el caso más crítico, la carbamazepina, ¿no es cierto?, que es un medicamento para combatir la epilepsia, las convulsiones, ¿no es cierto? Había 9 o 10, hay 1 bioequivalente. Ese es el fenómeno. Eso le advertimos nosotros a la autoridad sanitaria, va a pasar esto. Necesitamos más plazos, necesitamos más laboratorios acreditados. Si nosotros no nos oponemos al proceso de bioequivalencia, muy por el contrario, creemos que es necesario. Porque en el fondo, ¿qué es lo que está acreditando el proceso de bioequivalencia? Está corroborando lo que todos nosotros sabemos en Chile, que la industria farmacéutica nacional produce medicamentos de calidad seguros y eficaces. Y la mejor prueba de esto son las cifras de salud pública que tenemos en Chile. ¿Cuántos remedios? Si no, no tendríamos esas cifras. ¿Cuántos fármacos en el laboratorio que usted trabaja han podido, cierto, analizar y que no han cumplido con la bioequivalencia o la mayoría cumple? La mayoría los hemos cumplido. Nos hemos atrasado en 2, pero ya los resultados se obtuvieron hace 15 días y los hemos presentado al Instituto de Salud Pública. ¿Es rentable para el laboratorio vender bioequivalentes? Yo creo que está por verse eso.
Pero nosotros, lo que a nosotros nos interesa es atender a nuestros clientes, atender a los pacientes, ¿ya? Probablemente a lo mejor va a ser un atributo desde el punto de vista comercial o de marketing el tener la bioequivalencia, pero hay que pensar que estos medicamentos, y esa es la paradoja, que venció el plazo y ayer eran productos que se podían utilizar y hoy día ya no, porque venció el plazo. Entonces yo, como científico, me cuesta mucho creerlo eso. La última aceptarlo pregunta. Incluso, ¿ya? La última pregunta. ¿Cuáles son los medicamentos que están desapareciendo? Bueno, nosotros tenemos una lista que incluso es un listado oficial del Instituto de Salud Pública y ha habido una disminución de oferentes en fluoxetina, en carbamazepina, ¿ya? En atenolol, que es un producto para la hipertensión arterial, ¿no es cierto? En claritromicina, que es un antibiótico que se usa bastante, especialmente en los niños, ¿ya? También en algunos antiinflamatorios del tipo el meloxicam, ¿ya? De manera que nosotros lo que le pedimos a la autoridad hoy en día es sentémonos en una mesa de trabajo, veamos los plazos que hay que hacer y que sean razonables y que permitan, de acuerdo a la infraestructura instalada que tiene el país, llegar a buen término. Si cuando uno ve cómo se ha hecho en otros países, se da cuenta que nosotros nos hemos autoimpuesto una presión que a nuestro juicio es irracional y conduce a este tipo de situaciones. Y creemos nosotros que no es absolutamente necesario. Argentina, por ejemplo, son 5 o 10 moléculas al año. En Estados Unidos fueron 10 años, ¿ya? Colombia, Brasil también han sido plazos razonables y con una infraestructura de laboratorios certificados para hacer los estudios que esté acorde a las exigencias. Bien, pues muchas gracias entonces por acompañarnos esta tarde y también, por supuesto, por traernos todas las explicaciones de un mundo que parece muy lejano, pero sin duda que todos lo necesitamos. No, yo le agradezco a usted la invitación y cualquier cosa a sus órdenes. Muchas gracias.